Ampliar el acuerdo nuclear alcanzado hace cerca de 3 años con Irán. Según dice su canciller, Jawad Zarif, no. Asegura, poniendo un ejemplo del mundo en el que según él está Donald Trump, que es el de las propiedades, sería como vender o comprar una casa y después de 2 años intentar cambiar el contrato. Entonces, también de su parte, lo que dice Ali Akbar Velayati, que es uno de los consejeros centrales del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, no existe la posibilidad de que Estados Unidos se vaya del acuerdo porque, caso de ocurrir algo así, también Irán lo abandonaría. Todo esto cuando existe la preocupación del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que hay que respetar lo logrado hasta ahora, aunque él no descarta la posibilidad de que pueda ser ampliado. Dice que es necesario respetar ese acuerdo porque, si no, eso significaría un peligro importante para una región como es el Medio Oriente. Pero en el otro lado, por ejemplo, tenemos a Francia e Inglaterra que se plantean la posibilidad de ampliar lo logrado hasta ahora. Dicen que sería necesario incluir otras preocupaciones como pueden ser los misiles balísticos, como puede ser la creciente presencia de Irán en distintos países del Medio Oriente. Y todo esto cuando se está a la espera de la decisión el 12 de mayo de Donald Trump. Muchos aseguran que él se va a retirar de ese acuerdo. Pero junto a esto, aun si al final lo hiciera, existirían aparentemente otras posibilidades diplomáticas que van más allá del 12 de mayo. José Levi, CNN, Jerusalén. De cara a la posible salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear, el canciller iraní volvió a defender el pacto. Aseguró que Irán no aceptará la renegociación del acuerdo. No habrá renegociación y agregaciones a un acuerdo que ya hemos implementado de buena fe. Irán se mantiene firme ante los intentos de intimidación, pero si Estados Unidos continúa violando el acuerdo y se retira del pacto, nosotros ejercemos nuestro derecho a responder. El canciller iraní denunció que Estados Unidos ha violado constantemente el acuerdo nuclear, particularmente intimidando a otros para que no negocien con Irán. Por otra parte, el secretario general de la ONU, en una entrevista concedida a la BBC Radio 4, consideró el pacto como una gran victoria diplomática y advirtió de las consecuencias de la retirada de Washington del acuerdo nuclear. I believe the JCPOA was an important diplomatic victory, and I think it would be important to preserve it. If one day there is a better agreement to replace it, it's fine, but we should not scrap it unless we have a good alternative. Desde Europa, también el ministro alemán de Exteriores calificó de un buen acuerdo el pacto nuclear y llamó al presidente estadounidense a no abandonar el acuerdo. Abogamos por el hecho de que el presidente Trump no se retire el 12 de mayo del Plan Integral de Acción Conjunta. Este acuerdo es un prerequisito para que Irán se abstenga de seguir un programa nuclear. Estamos en diálogos junto con Estados Unidos para ver si hay más puntos que podamos desarrollar sin cuestionar a fondo el pacto. Esperamos que estos argumentos encaminen a Estados Unidos hacia una situación en la que el presidente Trump anuncie que Estados Unidos permanecerá en el pacto. El presidente estadounidense Donald Trump planea anunciar si sigue en el acuerdo el 12 de mayo. Trump considera defectuoso este pacto multilateral apoyado por la comunidad internacional y pide su renegociación, algo rechazado tajantemente por el país persa. Teherán enfatiza que está preparado para la posible salida de Washington del pacto. Shadia Alizadeh con información de Nasrin Jamdar, Hispan TV Noticias. Varias posibilidades, quizá la que parezca más inevitable, que se podría evitar, pero no de parte del tipo de gobernantes y de asesores que hay en Washington D.C., es la salida por parte de Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta, del acuerdo nuclear con Irán. Da la impresión que eso es lo que va a ocurrir, e incluso el presidente francés Macron, cuando visitó, tras visitar Washington, la Casa Blanca, llegó a decir que
como que él no dudaba o estaba seguro que Trump iba a salirse del acuerdo. Eso es una posibilidad. Otra posibilidad, pero que Irán no va a aceptar, es lo que da la impresión por los informes noticiosos, que Washington está presionando a los otros socios europeos del acuerdo nuclear, como el Reino Unido, Francia, Alemania, y claro estaría pues la Unión Europea también, de que renegocien el acuerdo, que haya un acuerdo nuevo, o sea, reemplazar a en vista de las objeciones que ahora presenta Donald Trump, pero que son objeciones que están muy influenciadas por aquellos elementos del gobierno americano y de Tel Aviv, en el Estado de Israel, que están en contra simplemente de que Irán tenga cualquier tipo de acuerdo nuclear o de programa nuclear pacífico, o incluso que querrían la destrucción del Estado iraní, ¿no?, de la República Islámica de Irán, y buscan una excusa para preparar un casus belli, como por ejemplo el plan sería, la hipótesis sería que Washington pues al seguir violando el acuerdo, Irán diga o querer imponer un nuevo acuerdo con modificaciones que son inaceptables, porque lo que ya se ha acordado, e Irán ha estado cumpliendo, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, con aquellas limitaciones a su derecho soberano para tener un programa nuclear pacífico, como las Naciones Unidas permiten, que en caso de poner tales trabas y tales objeciones, lo que creo que querría Washington es que Irán abandone primero el acuerdo, para ahí entonces armar la campaña mediática de propaganda, que por cierto ya está en plena marcha, de que Irán ha estado engañando al mundo, que Irán quiere armas nucleares, bla, bla, bla. Todo eso, algo así como la campaña contra Siria, por el uso de armas químicas por parte de grupos radicales terroristas suníes que Washington, Israel, los británicos, los franceses, los alemanes están financiando y proporcionando incluso con armas químicas. Pero volviendo al tema querrían que Irán dé el primer paso, para ellos decir que es Irán el culpable. Irán no va a aceptar una modificación del acuerdo, y si intentan ellos, pues imagino que lo que hará Irán es que se aferran al acuerdo original y no va a reconocer ningún nuevo acuerdo, que carecería de legitimidad, porque muy probablemente ni Rusia ni China, que son garantes de ese acuerdo, lo van a aceptar. Así que ellos tendrían un acuerdo que simplemente sería para ellos, pero ahí está el problema, que si Washington entonces impone sanciones a Irán por no aceptar su acuerdo unilateral y los europeos siguen ese camino, no olvidemos que el Reino Unido, Francia, Alemania son satélites de Estados Unidos dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, e incluso para fines comerciales se podría decir también. Todos ellos, esos europeos, quieren participar en el mercado norteamericano y estarían inclinados al chantaje de Washington en ese sentido. Así que pues eso implicaría que de facto el acuerdo ya no pues se implemente, pero Irán en ese sentido no creo que dé el primer paso. Se esperará que sea Washington el que lo dé, y ahí se verá el 12 de mayo qué ocurre. Por otro lado, Trump es impredecible, es una de sus tarjetas personales de presentación, que es un político que puede decir una cosa y después hace otra. Como está el asunto de Corea del Norte, aunque Trump haya dicho de que el abandonar el acuerdo nuclear con Irán o el acuerdo nuclear con Irán, ese tema no tiene que ver realmente con lo de Corea del Norte. Creo que, para ser más exacto, que pues no afectaría el abandonar el acuerdo nuclear con Irán las negociaciones con Corea del Norte para la desnuclearización de la península de Corea, pero está muy equivocado, porque precisamente al abandonar ese acuerdo demostraría a los norcoreanos, aparte de buena parte del mundo, que no se puede fiar de los estadounidenses, no se puede confiar en ellos, porque vienen con un acuerdo y después lo violan, aunque sea una administración distinta, como le pasó a Gaddafi, por ejemplo, el jefe de Estado libio, que se había desarmado de su programa secreto nuclear, se había desarmado de su arsenal de armas químicas tras la invasión de Irak del 2003,
el Irak de Saddam Hussein por Estados Unidos, bajo George W. Bush, el presidente, y llegó a colaborar con la CIA. Eran amigos, eran aliados, Gaddafi, con la CIA y Estados Unidos, en la llamada guerra contra el terrorismo y en detener a sus supuestos sospechosos de ser pues terroristas o radicales, suníes, etcétera. Pero ¿qué pasó? Viene Obama como presidente, traicionan a Libia. Libia ya no tenía armas de destrucción masiva. ¿Cómo disuadir a la agresión de la OTAN, de Estados Unidos? Cae el Estado libio, es destruido literalmente, fragmentado, y Gaddafi es linchado. Así que esos ejemplos de duplicidad norteamericana lo tendrá muy presente Corea del Norte. Y volviendo al acuerdo con Irán, si Washington renuncia al acuerdo o impone medidas, los norcoreanos no son unos bobos, se darán cuenta, y tienen la asesoría de China y Rusia también, de que no hay confianza que Washington va a dar marcha atrás. ¿Quién puede garantizar que Corea del Norte se desnuclearice y entonces después vengan a agredirla y destruirla al Estado norcoreano? Así que, pero si Trump llega a la conclusión que no le conviene abandonar para el 12 de mayo el acuerdo nuclear, aunque después lo considere luego de abandonarlo, quizá no lo abandone el 12 de mayo. Ya habrá que ver, ¿no? Yo creo que lo de Corea del Norte será importante también en influenciar qué decisión tomará. Pero al mismo tiempo Trump está presionado por elementos judíos americanos y judíos israelíes de Tel Aviv, que odian a Irán. Es como un odio bíblico, es como una cuestión ya patológica contra Irán, el odio que tienen, como que si fueran filisteos o cananeos. Entonces, pues ellos no quieren que Estados Unidos tenga ningún tipo de acuerdo nuclear con Irán, y ya vemos la última campaña de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, de acusar a Irán de tener un programa secreto de armas nucleares y que ha engañado a la comunidad internacional. Pero según el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, que es garante del acuerdo, que miembros del organismo internacional de energía atómica, la ONU, le dijeron que esa información que presentó en total estilo mediático, como un show norteamericano, con pancartas y todo, Netanyahu, esa era información que ya sabían y era del pasado. O sea que eso no influenció negativamente en el acuerdo nuclear. Pero lo presentan ante la opinión pública como que Irán está engañando, y Trump dijo, esto demuestra que es un mal acuerdo, que hemos tenido razón en querer denunciar el acuerdo, así que veremos qué pasa. Trump está influenciado por esas presiones judías americanas, israelíes, y no olvidemos también evangélicas cristianas, que por su fanatismo e ignorancia religiosa, pues consideran que hay que apoyar al Estado judío Israel moderno, porque es la única forma que el Mesías volverá al mundo, según estos fundamentalistas, y que son el pueblo elegido, bla, 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 todo eso. Ahí tienen al vicepresidente estadounidense, Michael Pence, un evangélico de estos, uno de estos fanáticos. Entonces, claro, está Trump bajo esa influencia. La influencia de los evangélicos, la influencia de su yerno, Jared Kushner, judío ortodoxo, casado con su hija Ivanka, con lazos estrechos sin duda con Tel Aviv y Benjamin Netanyahu. Ivanka, convertida al hebraísmo por su marido, otra será una neófita, una fanática también, y tienes a aquellos del grupo de los neoconservadores, los llamados neocons, de tiempos de George W. Bush, como John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, o gente que no son realmente diplomáticos, un ex capitán de tanques en la Primera Guerra Fría en Alemania, el ejército americano, el nuevo secretario de Estado, Michael Pompeo, que de diplomacia se sabe muy poco, que habrá sabido construir tanques. Ese señor pues también opuesto al acuerdo. Así que todos estos le estarán bombardeando con malos consejos. Y ahí está, habrá que ver qué hace Trump, pero ya más o menos se puede intimar, prever lo que va a ocurrir, su abandono del acuerdo. Pero como es impredecible, veremos qué pasará. Lajos Azli, agradecerle el análisis hasta ahora sobre el acuerdo nuclear. Muchísimas gracias por el contacto con Hispan TV.